Taba Networks presenta. Hola, muy buenas noches. Estamos con ustedes como todos los miércoles a las 7, muy contentos de poder participar en su vida un poco. Pero hoy estamos, yo diría que de lujo. Tenemos un invitado muy especial. Tenemos como invitado a don Porfirio Muñoz Ledo, un personaje indudablemente de la política mexicana, con la que deseamos hablar de un tema por lo que los dos sentimos vocación, tal vez hasta pasión, que es la socialdemocracia. Un tema de mayor interés cada día porque lo vemos constantemente como una alternativa muy importante. Sobre todo ahora, ¿verdad, Porfirio? ¿Cómo estás? Oye, muy bien. Gusto volver a hablar contigo. Sí, gracias. Nos veíamos, pues, de la edición de tu libro, El puño y la rosa. Sí. Donde haces el favor de mencionarme. Sí, porque tú quedas tema. El que más conoce este tema de la socialdemocracia en México, creo. Oye, muchas gracias. No soy todólogo, pero es un tema que atraviesa un poco la historia ideológica de mi tránsito por la vida política del país. Bueno, lo decías tú hace un momento, la socialdemocracia es una búsqueda de mayor justicia social dentro de una economía capitalista, tratando de reducir los excesos de la economía capitalista. Obviamente se dan en la economía de mercado, en la economía estatal, es el otro ideal, el ideal del marxismo-leninismo, pues no hay socialdemocracia porque no hay propiedad privada de los medios de producción. Bueno, es un antiguo movimiento, Segundo Internacional. No se entiende, en primer lugar, tiene una forma de evolución en Europa y tiene una forma de evolución distinta en América Latina y en otros países en desarrollo, en los continentes. Pero, curiosamente, yo soy de los que piensan que don Carlos Marx fue acertado esencialmente en su análisis de la explotación del hombre por el hombre. La Sagrada Familia es un libro maravilloso, pero curiosamente, a propósito de países y tipos de países, don Carlos se equivocó porque él pensó para Alemania, que era un país con revolución industrial, y nace del socialismo. El marxismo se dio dando en Rusia, que era una sociedad rural. Entonces, que pasó de un tipo de dominación, el de los zares, a un tipo de dominación, el de un Estado tentacular. Y realmente, bueno, esto es lo que es una gran enseñanza para la socialdemocracia. La socialdemocracia no está solo vinculada a las luchas por la justicia social. Está vinculada después de la Revolución Francesa, lo que se llamó el socialismo utópico, a las luchas por la democracia representativa. Fíjate, por el avance de la sociedad civil, por la disminución del feudalismo, por el avance de la clase obrera y hasta el sufragismo. Son las luchas sociales y políticas, en primer lugar, del siglo XIX. ¿Cuál es el común denominador? Lo que tú has llamado gradualismo, que es una lucha permanente de equilibrios sociales. Bueno, pero como toda figura histórica o denominación, se presta para muchas cosas. Claro. Cuidado con los que se disfrazan de socialistas. No es un baile de máscaras, de un carnaval veneciano. Hay muchos que se disfrazan porque es un hombre atractivo. Como tú dices, ni siquiera lo conoce. Yo estuve vinculado yo creo que al primer contacto serio entre la socialdemocracia europea. En realidad es socialismo democrático, ¿sí? Ahí no llaman socialismo, es
la Internacional Socialista, no la Internacional Social. Jean Jaurès, perdón que te interrumpa tantito, decía, la socialdemocracia son el socialismo en la cabeza con los pies en la tierra, decía Jean Jaurès. Pues, bueno, ese es un... Ahí que es curioso, esos dos veces, es el Frente Popular, los 6 primeros años antes de la guerra, Segunda Guerra Europea, es los partidos socialistas democráticos. Es decir, hay que entender que los años 30 en Europa, término de la Primera Guerra Mundial, empiezan a resurgir las ideas socialistas. Decían nuestros maestros que con la sola excepción de la Constitución de 1916 mexicana, que es otro boleto que tiene que ver con lo mismo, la Constitución de Weimar, la alemana, pues es una constitución de orden socialista y de avance de las clases sociales, no son una democracia formal, digamos. Sí. Tira o se orienta hacia una democracia sustantiva. Ahora, los años 30, para irnos consolidando en la modernidad, tiene una característica en Europa, que son una respuesta natural a la salida de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? A los destrozos que ha vivido. Nacen ideas de socialismo sin definir qué, pero socialismo democrático, así es como nace. Sin embargo, de ese movimiento, que tiene una primera expresión en Italia en 23, pues sale el fascismo. No hay que olvidar que el movimiento Mussolini es un movimiento socialista, que quería de alguna manera, una idea gramsciana, yo diría que Gramsci en el fondo es un socialdemócrata avanzado, marxista pero socialdemócrata avanzado, ahí están las fronteras. Pues inventa un socialismo como lo entendían. Italia no tenía una sociedad civil propiamente dicha, hecho de repúblicas, de reinos, era un conjunto italiano hacia fines del XIX, o sea, República Veneciana, el propio Vaticano, era conformación. Entonces la sociedad civil nace como agrupaciones de antiguas instituciones sociales y de unas formas de vivienda, habitaciones grandes, y ahí se van organizando los fachos. Y del socialismo pasan a una forma de totalitarismo. Lo cual ocurre en Alemania, que es el fenómeno más interesante, porque el origen, todas estas ideas surgieron de Alemania. Bueno, hay también una porción de la Revolución Francesa, desde luego. ¿Qué pasa? Hitler era un dirigente socialista y socialdemócrata, aguas, pero que encarnaba a la vez la representación de la derrota alemana, del nacionalismo alemán. Entonces él saludaba como socialista democrático. Pero luego que acumuló todo el poder, juntó el poder de la empresa con el poder popular y derrocó al antiguo sistema monárquico, pues ya en vez de saludar así, se saludaba así. Es romano. Es lo que hay que evitar, ¿me entiendes? Ahora, en México, en América Latina, no es que, como tú sea discriminatorio, que unos pueden más que otros, no, es que encaran problemas distintos. Mira, por ejemplo, como una generalidad, la Revolución Francesa disminuye el poder de las monarquías, por eso se hace emperador Napoleón para estar sobre todos, pero mete en la conciencia a la gente la idea de libertad y la idea de igualdad y de fraternidad. No nos olvidemos de eso. Creo que habla de la sociedad socialista, en el fondo, es la Revolución Francesa. Y de la idea del citoyen, el ciudadano, es decir, el que es igual ante la ley. Y la igualdad ante la ley y el avance social son fundamentales. Claro. El derecho a tener una identidad también es muy importante. A tener una identidad. Igual decía hay una anécdota de Robespierre, el citoyen. Es el ciudadano, el hombre que tiene una identidad propia, una identidad ante la ley,
y una libertad. Entonces, ya en plena revolución, se le acerca un agente de la burguesía y por error le dice, Monsieur, que es mi señor, históricamente, Sí. y lo mata, según dicen. Ah, sí, Lo pues. despierta y le dice, yo no soy tu señor, yo soy un ciudadano. ¡Pum, pum, pum! No, pues sí. Yo no soy mi señor, porque en el fondo eran denominaciones feudales. Todo esto no se explica sin un reparto de la propiedad previo, fíjate. El ciudadano nace también en Europa, porque la tierra está prácticamente repartida. En la nobleza. Sí, claro, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es el doctor de la Cueva, dice que la única libertad imprescriptible y sagrada es el derecho a la propiedad. Está defendiendo una propiedad privada. Sí, 6 siglos de feudalismo atrás. Entonces, el cambio de propiedad de la tierra determina muchísimas cosas. En América Latina, por ejemplo, pues, la tierra está por repartir. Por eso, aquí digo las cosas de otra manera. Yo no llegaría a la simpleza de decir que el general Cárdenas es el socialismo democrático mexicano. Pero por ahí va, porque una cosa es repartir el ingreso y otra cosa es repartir la propiedad. Claro. Quiso el general Cárdenas de un tamaño inmenso, porque repartió la propiedad. La Si fuente. repartir la propiedad, no puedes llegar a la igualdad en ingreso. Claro, pues es la fuente Por del eso, ingreso. claro, por eso en países como México las cosas eran de otro modo. Ahora, aquí había en América Latina movimientos que se amparaban, que se decían herederos, se reclamaban como los demócratas. Había el de Venezuela y el de Costa Rica. ¿te Acción acuerdas? Democrática y Partido de Liberación Nacional. Acción sí. Democrática y Partido de Liberación Nacional. Los adecos, que se les llamaba, pues representaban la sociedad civil emergente tirando a la izquierda. Y representaban también a los pocos sindicatos que había, porque los sindicatos eran adecos y había sindicatos, no diría los conservadores, de los copellanos. Pero representan ese grado de evolución. Y Costa Rica, que es un país de sociedad civil, Sí. predominantemente, país que no tiene ejército, por ejemplo, Con muchas cooperativas. con muchas cooperativas. Es un dato muy importante. Cooperativas que, por cierto, en México fueron de ideología carlista, pero desgraciadamente se convirtieron en empresas vulgares. Ya. No hablo mal de la Cruz Azul, no porque yo le vaya al Cruz Azul, sino porque ha sido muy respetable como cooperativa. Como equipo también, yo tengo simpatía. Es mi segundo equipo, después de los Pumas. Yo conocí con secretario del Trabajo, yo conocí al gran promotor de la cooperativa, porque las cooperativas tienen facultades que te dan el trabajo. Lo conocí a esta gente y me sorprendió que era una cooperativa exitosa y honorable, muy importante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Viene en España el fin del franquismo. Y bueno, hay desconcierto de lo que va a pasar. Y en Portugal, el fin de la dictadura de Oliveira Salazar. Para mí, el líder más demócrata de los países mediterráneos, latinos, pues es Mario Suárez, que fue con mi hermano mayor. Él sí era más anticomunista, porque era más sincero. Yo conocí, me invitó varias veces, 2 cuando menos, a recorrer el norte. El Algarve no, es de menor desarrollo, de la parte del sur, de Portugal, y me explicó cómo estaba organizado, a base de pequeños propietarios, a base de universitarios, a base de, ¿cómo se llama?, de intelectuales, de gente que trabajan con el pensamiento
y a base de organizaciones de profesionistas. Esa clase había varia y sindicatos no había muchos. Yo lo hice porque queríamos inspirarnos de ver qué se podía hacer en México para fundar un partido socialista. ¿Permites? Si me ayudas, está un poco lejano. Sí, no Está sé si lejano va a ser como que- liderar socialdemócrata, está el agua en ese salón. Sí. Me voy a quedar con él. Bueno, Pues George Willy Brandt, que fue el impulsor contemporáneo, moderno, como lo quieras ver, indudablemente para mí, la socialdemocracia, terminó su papel como alcalde de Berlín y como presidente del gobierno. Se retiró por una serie de intrigas y se dedicó a la tarea de ser una internacional, de revitalizar a nivel mundial la internacional. Él apoyó a Felipe González, que al final terminó como una máscara. sí, qué Del tristeza. neoliberalismo. Fue más leal Tierno Galván, que no se decía a sí mismo socialista. Y bueno, ¿por qué México? ¿Por qué América Latina? Nosotros veníamos, el final del gobierno de Echeverría, habíamos tratado, teóricamente cuando nos habíamos ensayado, se logró un avance del movimiento obrero. Llegamos al salario más importante de la historia de México. Sí, Más importante, más alto. el más alto de toda la historia. ¿Cuál era la salida? ¿Cuál era la salida? Pues era la Revolución Mexicana, pero Revolución Mexicana, Revolución Mexicana, Revolución Mexicana. Eso se había desgastado. Se había insistido mucho en el tema de la Revolución Mexicana para decir somos otra cosa que el comunismo cubano. Son nuestros cuates, pero somos otra cosa. Y a él se había extraviado un poco la ideología. Tú, como sabes, yo quise respetar al maestro Raúl Celoles, pero no lo considero un ideólogo, sino un fraseólogo. Tenía frases para todo. O sea, la Revolución Mexicana es distinta nomás. Que a la derecha está la reacción, a la izquierda la vida. Bueno, pero ¿cómo nos manejamos internacionalmente? Mire, maestro, esa concepción decía, ha permitido que haya revoluciones mexicanas de derecha, de izquierda, de abajo y de todo lo contrario. Sí. Con el pasado Miguel Alemán, que ha pasado. Aquí somos revolución mexicana, somos el sistema. Eso no puede ser. Sí. Él fue porque le pidió Echeverría, presidente del Congreso, del PRI, a ver a Brandt. Y a Brandt le dio mucha risa. Yo estuve después en su oficina. Y usted sabe que vino a verme el señor Heroles, Mr. Heroles. Sí. Vino como asustado. Vino a hablarme de la Revolución Mexicana. Pues yo sé qué es, pero vine muy importante. Por temor a que hubiera presa, no salió por la puerta principal. Salió por escalera, que daba el estacionamiento. Qué anécdota. Yo, en cambio, le hablé un maquiscopio de Feliciano Béjar, los Cosmógenes de Cristal, que siempre lo tuvo en su escritorio. Y a todos los socialistas, socialdemócratas, europeos y latinoamericanos, le regalé una serie de grabados sobre el trabajo humano que le mandé a hacer a Pablo Gírguez y que ahora cedí la colección que me quedaba el año pasado a la Secretaría del Trabajo. Aunque no le pusieron mi nombre tampoco, yo no salí por la escalera de atrás, sino que me sacaron por la escalera de atrás. Ah, distinto. Todos lo tenía el PSOE, lo tenía el Partido Socialista Español, lo tenía en su sala de juntas, lo tenían muchos. Ahora, ¿por qué tratamos de restablecer? ¿Por qué puede ser útil la conversión que estamos teniendo? Porque ahora hay en México una especie de vacío. Para bien o para mal, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador ha creado una espesa confusión ideológica. Sí. No sabe si es de izquierda, si es derecha o todo lo contrario.
Y debo decir que entre el Capital de Carlos Marx y las mañaneras de López Obrador hay una distancia absolutamente astral. La acción de Willy Brandt. No, nosotros quisimos hermanarnos como una inspiración. Entonces el ciudadano presidente, siendo yo secretario del Trabajo, le pareció lógicamente que por ahí iba, por el lado, porque tiene su origen en la democracia relativa, pero en el avance del movimiento obrero. Entonces me los empezó a canalizar. Se dio de modo natural, se dio primero con Orff. Vino a México, Echeverría los invitaba con intención. Bueno, le encantó. Yo lo llevé a Palenque, hicimos fotos en Agua Azul. Estuvo feliz. Estaba con su una noche ahí arriba de Palenque, le saqué las fotos con la luna llena. Y todas muy buenas conversaciones. Ahí salieron estas ideas. Que los países de mayor avance socialismo democrático, no por razones étnicas, sino de organización social, que eran los nórdicos. Buena la afirmación. Eran los nórdicos. Tomaron un camino que yo lo llamaba así, no le gustaba, pero era la verdad. El socialismo fiscal. Es muy importante para mí. Por ejemplo, es una estadística que vi hace varios años. En los países nórdicos, me enseñó otro gran socialista, Grimson, Olof Grimson, que fue presidente de Islandia, 14 años. Los países nórdicos no fueron presidentes, sino primeros ministros. Sí, porque todos los demás países nórdicos son monarquías. Sí. Noruega, Suecia, Finlandia. Entonces, ¿cómo se llama? Islandia, no, Islandia es república. Entonces, salió la idea del socialismo fiscal. Por ejemplo, vimos que en promedio, en los países nórdicos, insisto, entre el 47 y el 50, 51 del producto, ¿cómo se llama? Era ingreso fiscal. Tendremos un 15-20% aquí. Eso hace que los países se acostumbren a que todo es gratuito, sí. No siendo gratuito, es pagado por la población. Claro. Fíjate, hay una película donde sale la Thatcher, siendo que cada peso que un gasto en inglés, es cada libra que gasta un inglés, es el fruto de la riqueza. No, mira, te voy a dar una anécdota que todo el mundo va a entender. Cuando la reunión de cambio climático en Copenhague, llegamos, yo conocía a Copenhague y yo sabía el secreto, pero llegaban y los autobuses no cobraban, el metro no cobraba. Y decían los mexicanos, o sea, no, hombre, fue muchísima gente al salón, qué bien organizados y qué generosos con la reunión, que viene todo el mundo, no nos cobran los que venimos. Y yo les dije, muchachos, no cobran nunca a nadie, está pagado por el Estado. Te voy a dar otro ejemplo en Finlandia, yo también estuve en Finlandia, y tienen una cosa maravillosa, solo nadie paga los metros ni nada, es un servicio público, ¿me entiendes? Como respirar el aire, no te cobran por respirar. En Finlandia no hay una sola escuela privada. Es una cosa increíble y poca gente lo sabe. Porque son comecuras, porque son comunistas. No, simplemente el desarrollo de la educación en Finlandia se entendió desde el principio como un servicio público. Nunca se entendió como un servicio privado. No había, pero si pasó en el siglo XIX en México, no había escuela privada, pues toda escuela era pública, ¿me entiendes? Sí. Nada, no hay una sola escuela. Entonces, el nivel de igualdad que eso te da, porque son causas y consecuencias. Y la mejor olvídate de todo lo demás. Un país de durante décadas toda la educación es pública,
sin ser comunista. Es el verdadero socialismo, por Dios. Fíjate que a mí me invitaron a ir a la Cámara de Diputados del Estado de México porque estaban los de Finlandia y querían que habláramos sobre que ver cómo era su modelo educativo, porque había sido señalado como el mejor modelo del mundo. Y había de todos los partidos. Y yo me dije, ahorita me van a decir. ¿En dónde fue? En la Cámara de Diputados del Estado de México, pero con una visita que hicieron legisladores finlandeses. Ah, hombre, no lo sabía. Y entonces yo me Qué imaginé bonito que lo dices, Cocosíos. El mejor sistema educativo del mundo es de Finlandia. Entonces yo me dije, es socialdemócrata. Por eso yo le llamo, en su acepción verdadera, el socialismo democrático. lo que me llamó la atención fue que yo dije, van a estar en contra de los conservadores o los democristianos. No, estaban a favor de que la educación sea pública. Y es un tema muy interesante porque se logró que las políticas sociales se convirtieran en políticas de Estado. Claro. Es algo muy importante en estos Está países. muy acertado. No son políticas de gobierno, son políticas de Estado. Sí. Ahora mira, por ejemplo, qué agudo era Palme. Yo lo llevé creo que a la unidad, a las que estaba haciendo Infonavit. Y que a través de diversos mecanismos pasan a la propiedad de la gente. Y en Europa había desarrollado después de la guerra grandes inmuebles. En Francia le daban DH. HLM, habitación lo llamamos, habitación de alquiler. Y dice, bueno, pero alquiló, sigue alquilado. Yo creo que ustedes hacen mejor en darlo en propiedad. Porque no son dependientes. Son como los condominios, inmensos problemas de convivencia. Sí. Entonces, incluso ellos aceptaban modalidades que se han dado históricamente en otras partes. Ahora está fácil, ya creo que estamos excediendo el tiempo. Yo te voy a decir una preocupación que tenía Brand. Había entrado el PRI desde entonces, pero luego se rompió con la transición democrática. Fundamos el PRD de entonces. Sí. El PRD de la programa, que es un programa socialista, te lo va a mandar, el programa de 90, es un proyecto socialista democrático, que estuvo a mi cargo. Entonces él me tenía particular aprecio porque me consideraba de pensamiento avanzado, y realmente lo soy. Yo nací de izquierda y nunca he negado que soy socialista. Ahora que no aspiro a ningún cargo público, lo digo con mayor claridad. Entonces me dijo, mire, ¿qué hacemos? Mire, porque en realidad los que queremos apoyar son a las gentes como ustedes. PRD entonces, que rompió, que se buscó Cuauhtémoc Cárdenas, Kenia y yo, que era muy claro de izquierda. Pero el PRI sigue queriendo. Yo le propongo una cosa. Para la internacional, yo quiero que usted se entre, pero Felipe va a seguir insistiendo que sea el PRI, que era Carlos Salinas, Sí. que por cierto no es un socialista. No ha sido. Todo un neoliberal. Exacto, y dice, pero mire, yo quiero que entren los sandinistas. Los sandinistas de entonces, Claro. que estaban consolidando su revolución. Sí. Se fue 76 la revolución. 79. 79, perdón, fue la última revolución armada y los ayatolas, luego vienen las transiciones, 7-9. Entonces, yo quiero que ellos entren. Pero había un foro de San Pablo que manejaban los comunistas y ellos iban a ese foro. Yo quiero que esté en la internacional. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en América Latina debe ser mucho más avanzado el socialismo democrático. Porque tiene un tramo mucho más grande que recorrer. Somos la Me región digan, más miren, desigual. Porfirio me llamaba, Porfirio, en alemán, no me decía Muñoz. Y yo quiero que usted me ayude en convencerlos que entren. E incluso hacemos una especie, ellos no quieren
porque ven que están con burgueses. Entonces hay que hacer una especie de grupo con ustedes. Fíjense, el PRD, el sandinismo y el Farabundo Martí. Su revolución de ustedes no es armada, pero están armando una revolución ideológica en México. Él quería partidos más progresistas en América Latina, Claro, que no fueron máscaras de otra cosa. claro. Y en eso nos quedamos, el pop, con nuestro amigo. Y ya diría yo, el socialismo francés tiene otros caminos. Desde luego también como el PSOE, Partido Socialista. El partido francés era SFIO, La sección francesa de la Internacional Obrera. Sí, También sí. venía. Pero bueno, se volvieron, sobre todo preponderantemente, el avance de los servicios, de un sindicalismo más light, digamos, de la pequeña propiedad. Se les fue disminuyendo el componente obrero. Y desde Inglaterra, porque, perdón, algo muy importante, estamos hablando de partidos laboristas, Sí, que son los ingleses, Sí. laboristas, Sí. socialistas, socialdemócratas y socialistas democráticos. Sí. En el mundo británico son los Labour Party, que ahí no Ahí está pierden la mi cruz duda. su parroquia, sigue llamando Labour hasta ahora, es el Sí. trabajo, Sí, sí. fundamentalmente el trabajo humano, o sección francesa, Internacional Obrera, como Partido Socialista Obrero Español. español. Bueno, esa es una asignatura pendiente. Ahora estamos en México en un momento de alta tensión ideológica. Yo voy a tener la fundación, establecimiento de fundación, y quiero decir textos importantes para el país. De eso quería entrevistar. En algunas cosas, el gobierno de Andrés es de derecha. Te voy a decir por qué. Porque es como el populismo de los ares. Habla a nombre de las masas, los hace tragar ruedas de molino, el opio del pueblo, pero se rinde ante la clase empresarial, perdón. Entonces tendremos que recuperar un lenguaje político racional. Quizá nos sirvan como solo referente en esta fase, pero nosotros tenemos que ir a dónde va el país. No es posible que sigamos como estamos. No sé si me explico. Porque es peor, hay una enorme confusión. Yo digo derecha porque es el populismo original, te decía, es de los ares, que hablan las grandes masas campesinas para proteger esta evolución de la sociedad civil. No se puede ser socialista y no tener un pensamiento científico, es muy importante. Yo estoy de Un acuerdo. pensamiento intelectual. Estoy de acuerdo. Se manejó mucho de que era ahora correrse a lo que le llamaban a centro izquierda. Es decir, si lo que necesitamos es ser una izquierda centrada y objetiva, capaz de manejar datos, izquierda capaz eficaz. de generarlos, claro. La claro, izquierda es de eficaz. tener un avance. La izquierda claro. aspira a la eficacia, Sí, porque es un satisfactor de necesidades objetivas de la sociedad. Mira, un tema ahí que no quiero dejar. ¿Por qué soy parlamentarista? Estoy a favor de los regímenes parlamentarios. En primer lugar, no hay ningún país socialista democrático de veras que haya florecido sin un sistema parlamentario, porque eso permite colocar al Estado con sus funciones legislativas permanentes como una estabilidad, y al gobierno el que va proponiendo las novedades. Pues están en muchos parlamentos europeos, incluso africanos, latinoamericanos. Es fundamental que se dé la vida parlamentaria. me decían alguna vez, es que estábamos hablando sobre socialdemocracia. Me dicen, es que los países escandinavos son monárquicos. Decía, pues sí, pero no se gobierna desde el trono, sino
desde la curul. Claro, pero no es el Estado. La preferencia hasta se quitan un problema. Sí, pero se manda buscando siempre un consenso, lo que Sí, sea, bueno, pasarlas. Bueno, aquí es una forma de gobierno. Como dice la Constitución española, es una institución histórica que sirve a la unidad de los países. Yo soy profundamente república. Por ejemplo, el PSOE me lo decía. Pues Pedro Sánchez, o estuve en Madrid. Ellos no votaron la Constitución monárquica, curiosamente. Sí la votaron los comunistas, Santiago Carrillo. ¿Sí? Sí, claro, es un dato. No es una forma de Estado. ¿Cómo puede ser la República Italiana? Pero voy a un punto que algún autor latinoamericano dijo, que soy el único político de izquierda que se preocupa por el servicio civil de carrera, tiene que ver con el Estado. Porque debe tener en el cambio también estabilidad de un Estado, un servicio civil que permita la evolución del parlamentarismo. Se tiene que acabar, obviamente, el caudillismo, el reparto del cargo público. No hay sociedad que yo conozca desarrollada que no tenga un servicio civil de carrera. ¿Entiendes? No son cargos que son de Estado, no se cambian, son por mérito. Y voy hacia ese punto último. Para mí la meritocracia es muy importante en la socialdemocracia. ¿Qué distingue uno de otro? Su competencia, su habilidad parlamentaria. No son puestos hereditarios. Bueno, y la transparencia es muy importante también. Claro. Pues ya le dimos la vuelta al mundo. Tú querías hablar de los índices de bienestar, ¿no? Sí, vamos, es que no soy psicanos, pero sí quisiera ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, va a pasar en pantalla cuando ya esté el programa, los índices de desarrollo humano. Muy importante. Y vamos a confirmar lo que aquí partes hemos estado diciendo. De los 10 países... Desarrollo humano. Sí, de desarrollo. Y por ajuste, vamos a usar el que se llama por ajuste de igualdad, porque hay dos índices. Claro. El que le agregaron, ¿de qué te sirve decir que hay muchos y que se queda concentrado en un cierto sector? Sí. Entonces, de ahí, si ven los 10 países, porque los vamos a ver, va a salir en pantalla, que tienen los mejores índices de desarrollo humano, no sé qué pasa con Irlanda, que sería mi desconocimiento, de ahí se ha gobernado la socialdemocracia, pero los otros 9, Islandia, que ya mencionaste. Irlanda está. Noruega, que es el, Noruega, que es el primero. Equivalente a la socialdemocracia, porque es un país republicano, al lado del imperio más grande que ha existido en la modernidad. Rusia. Es heroica la lucha, y fue una lucha esencialmente por la igualdad, por la conservación de su identidad, el gaélico, la lengua original, también es escocesa. Es un caso, Irlanda desde luego. Bueno, de ahí están Noruega es el primero, Suecia desde luego, Dinamarca, Alemania, o sea, son países en donde ha tenido una fuerte influencia la socialdemocracia. Y hoy está gobernando en Alemania. En Alemania, porque se acaba de regresar, sí. Y de hecho el que sigue como 11º lugar es Australia, que ha sido gobernado buen tiempo por el Partido Laborista. El Partido Laborista. Sí, Nueva Zelanda, que está ahorita muy de moda, que sigue. O sea, es lo que tú decías, es eficacia. Finalmente la izquierda tiene que ser eficacia, ¿no? Así. En una serie de principios. Y tener el mejor funcionariato posible, por eso está el servicio civil de carrera. No mezclar la política con la administración, cuidado. Administración. Los franceses lo que tienen es eso, un servicio de carrera que fue modelo en el mundo, la Escuela Nacional de Administración. Son burócratas eficaces a su manera. No deben ser pago político. También, funcionariato permite la estabilidad y la imparcialidad del Estado. También los índices Gini. Si ves los índices Gini, el primer país con la mejor distribución del ingreso es Islandia. Sí. Y de ahí te siguen países como otra vez Noruega, aparece Suecia, aparecen más o menos semejantes los mismos que tienen los índices de desarrollo humano. Y eso te prueba que es muy importante también.
basarse en una buena distribución del ingreso, ¿no? Y ha sido muy eficiente en ese aspecto los partidos tanto laboristas como los partidos Islandia es un socialdemócratas. paraíso. Un precio, por eso distingo a Olof Olof. Palme de Olaf Grimsson, que es presidente de la República. Fue 12 años presidente. Y con una experiencia de Islandia. Se cambió a un modelo neoliberal, llegó a ser el primer país en índice de desarrollo humano y quebró como si hubiera sido una empresa, hasta que se recuperó y volvió a ser socialdemócrata. Y ese es un buen ejemplo de lo que es necesario. Igual con Olof Palme, cuando le decían que si no bajaba los impuestos iba a perder las elecciones, me encantó su respuesta. Fue, si no coincido con Suecia no tengo por qué gobernar, y yo no estoy de acuerdo en bajar los impuestos. Bueno, murió del índice de igualdad, porque él salía a la calle, salía del cine, lo mataron en la su mujer calle. lo mataron saliendo del cine, Dirigiéndose al metro. dirigiéndose al metro. Fíjate nomás. Y él decía, pero yo nomás les recuerdo que los impuestos que maldicen de joven son los mismos que bendicen cuando están viejos. Y una frase importantísima ahora, no, porque no se manda obedeciendo, se manda coincidiendo. Si tú no estás de acuerdo, pues ¿por qué vas a gobernar con lo que no estás de acuerdo? Se vuelve lo que tú estás diciendo, la máscara, la hipocresía y todo eso. Sí. Si no estás de acuerdo y estás fingiendo que lo estás, ¿no? Todas esas cosas son muy importantes. Pero antes de que se nos coma el tiempo, lo que quiero es que nos hables de tu fundación. Bueno, mira. ¿Cómo va a ser? Uno de los puntos da a tener unos 10 grandes temas originalmente. Fue la idea original, debo decirlo, que han preocupado más mi vida. Uno es socialismo democrático, desde luego. Y yo quiero hacer convenios con otras organizaciones para asociar temas fundamentales, la reforma del Estado, la nueva república en México, el tema del laborismo y la igualdad, esos grandes temas de mi vida. El de una educación realmente transformadora que fomente la movilidad social. La social está detenida en México. Es para recordar, creo que me quedan algunos años todavía de actividad y bueno, después esperaría que la fundación siguiera trabajando. Pero surge la fundación, que la tengo pensando hace un año, digo, trabajándola, he visto aportaciones de luego, que luego te mando la dirección fiscal, que es lo que vamos a tener, que estoy tramitando, para que tenga poco o mucho, que me tenga confianza, que me ayude, que lo oiga tu público. Tenga o no dinero, si tiene dinero mejor, y si quiere darlo, pero toda aportación es muy bien recibida. También un valor intelectual y un valor ideológico tiene. Entonces me voy a dedicar a eso y voy a tener convenios, es parte del proyecto, con organizaciones. Por ejemplo, con AEBERT, que es la Fundación Socialdemócrata por Misión, pues quiero establecer un convenio. Bueno, y finalmente nace en un momento de gran debate. Yo no hablo mal de Andrés Manuel, yo lo estimo en lo personal, hicimos un trabajo muy juntos. Pero en este país, todo el país, no tiene un rumbo claro. Nace un momento en que hay que redefinir el futuro nacional. La Revolución Mexicana se acabó con la tradición democrática. Queremos saber a dónde va nuestra tradición democrática. Genéricamente, al socialismo democrático. Muchas gracias. Pues ya me había prometido no entrevistarte mucho sobre otras experiencias, pero sí me llama la atención. No, es que ya nos cortaron. No, 3 minutos nos quedan, ¿no? Sí, me llama la atención rápidamente. ¿Qué opinas? Porque se me hace importantísimo de lo que está sucediendo ahorita entre Ucrania y Rusia. Tú que tienes la experiencia de haber sido jefe de gobierno. ¿Cómo? De jefe es un problema sumamente complejo. De una parte hay un abuso de Putin desde un punto de vista. Ucrania, en su mayor parte, es muy importante para aclarar. Hoy un buen mapa en periódico. Fue independiente respecto, aunque no parezca, de la Unión Soviética. Porque la Ucrania
ganó un grado de independencia porque era un país con una cultura propia, pero porque fue la base de las ojivas nucleares. Entonces se convirtió en la contraparte del Pacto del Atlántico. Tuve el mapa. Ahí está SUS, ahí está Turquía, ahí está Polonia, ahí está Rumania. Es la defensa, es la anti-OTAN, vamos. Como no fue para la Unión Soviética, para Rusia es importantísimo. Ahora, las cosas han cambiado, no por Putin, sino desde antes, porque también había ucranianos leales a la Unión Soviética, también. Entonces se mezclan. Putin defiende a los leales a Rusia ahora, y combate a los rusos, y si hay intervencionismo de Occidente. Fue una frontera nuclear entre Oriente y Occidente. Ya te dije lo fundamental. Y es una parte profundamente sensible. Esto solo se puede resolver con un diálogo de alto nivel. Está emprendiendo con... Los americanos tampoco han reaccionado brutalmente, porque mandaron 8,000. Y ya habló Macron, se va a saber el presidente de los Estados Unidos, Biden. Ahí habló con Putin. A ninguno de los dos le conviene crear una bronca de tamaño mayor. Los americanos, los occidentales, ya saben cuál es el precio, si lo pagan o no. Se van a poner de acuerdo, porque se le da un equilibrio mundial a la cosa, pues ya Putin en el momento de guerra mundial nuclear está del caramba. Sí. Es ultra sensible para Rusia, porque la frontera nuclear ha sido en el mundo. Y saben los occidentales también que ahí Putin va a pelear pero con todo. Lo van a medir, ya lo midieron, y van a ver si se lo consiguen. Yo creo que sí, lo esencial, pero que en muchas otras cosas va a tener que ceder Putin. Porque tiene otras armas, el gasoducto, ¿sí? A Europa Occidental. Son muchos temas que están atrás de ahí. Yo creo que va a ser un aparente triunfo de Putin, pero un empate disfrazado. No sé si me explico. Que nos dé paz, que nos dé tranquilidad. Y pues muchas gracias. Estuve muy contento de tener esta plática. Nosotros queremos promover arte, ciencia y reflexión política. Y ahorita un poco de las tres cosas. Siempre hay arte en el buen pensar. Ciencia, desde el ego. Como y siempre, reflexión política. Platicar contigo. Gracias, Porfirio. Pues los esperamos miércoles tras miércoles a las 7, y creo que hoy tuvimos un programa de lujo. Estuvo con nosotros Muchas Porfirio gracias. Muñoz Ledo. De lujo tu interrogatorio. Respuesta, como siempre, de tu amigo. Gracias. Y discípulo. Yo soy tu discípulo. Taba Networks presentó